Hola, mi nombre es Marisa y bueno, en este día vamos a hablar sobre algunos ejercicios sobre probabilidad. La probabilidad, si bien sabemos, es un cálculo matemático sobre las posibilidades que existen de alguna cosa, de que se cumpla o que suceda, pero al azar. Por ejemplo, los juegos de cartas. ¿Qué probabilidad hay de que saquemos una pelota roja entre 10.000 azules y todo este tipo de cosas? Bueno, una vez definido lo que es probabilidad, vamos a hablar sobre un tema importante, lo que es la combinación, la varianza y la permutación. Como combinación podemos entender que varios elementos se combinan entre sí. Esta categoría tiene como característica que todos los elementos intervienen. Por ejemplo, yo aquí tengo un ejemplo que dice, en una clase de 35 alumnos se quiere elegir un comité formado por 3 alumnos. ¿Cuántos comités diferentes se pueden formar? Bien, para poder resolver este tipo de problemas, es necesario saber varias cosas antes, como lo es principalmente las fórmulas. Para este tipo de problemas se necesitan fórmulas, que en este caso yo las tengo escritas en un cartoncito. Como pueden ver, tengo las fórmulas de combinación, de varianza. Para varianza hay dos tipos, con repetición y sin repetición. Y lo que es la permutación, igualmente, sin repetición y con repetición. Para este caso nada más estamos hablando sobre la combinación, que vendría siendo la primera fórmula que tenemos por este lado. Si se podrán dar cuenta, hay dos letras y aparte tiene un signo de admiración. En este caso, las letras significan lo siguiente. La M significa los elementos que hay dentro del problema y la N es el número natural. En este caso, en el problema que acabamos de leer, yo aquí ya tengo mi fórmula, que es esta que les estaba mostrando. Aquí está escrita. Entonces, al momento de resolver estos problemas, vamos a sustituir cada letra por el valor que le pertenece. Pero como les decía, también viene un signo de admiración. Este signo de admiración significa todos los elementos que hay a partir desde ese número hasta el número menor de forma descendente, es decir, el 1 con el signo de admiración, que en este caso le vamos a decir factorial, entonces quedaría el 1 factorial es igual a 1. ¿Por qué? Porque 1 por 1 es 1. El 2 factorial sería el 2, después le sigue el 1 y al hacer la multiplicación pues queda 2. El 3 factorial sería 3 por 2 por 1, que en este caso sería 6, y así sucesivamente hasta el número que ustedes decidan hacerlo. En la calculadora lo podemos encontrar fácilmente, ya que podemos poner solo el número y buscar este signo de admiración, pero para las personas que apenas estamos comenzando, pues es mejor hacerlo de manera manual para que así veamos el proceso y podamos entender el porqué de los resultados. Bueno, a una vez ya ahora sí aclarado lo que es cada signo que hay dentro de las fórmulas, en todas las fórmulas se repiten las mismas letras, no cambian, y de igual manera en todas en algún momento llegan a usar el signo de admiración que les comentaba. Entonces, empezando con combinación, que es el primero, donde les decía que aquí se implica a todos los elementos. El problema nos hablaba de 35 alumnos que quieren formar un comité solo por 3 alumnos. Y nos preguntaba cuántos comités diferentes se pueden formar. Ponemos la fórmula de combinación, que en este caso es CMN es igual a m factorial sobre n factorial, abrimos paréntesis, m menos n, cerramos paréntesis y ponemos el signo de admiración factorial.
De igual manera, sustituimos los valores, recordando que m es el número de elementos que tenemos, que en este caso son los 35 alumnos que quieren elegir el comité. Y la n la sustituimos por el 3, que es la cantidad de alumnos por el que se quiere formar. Después, en la m factorial va el 35 sobre 3 factorial, abrimos paréntesis, 35, que recordamos que está sustituyendo la m, menos 3, cerramos paréntesis y ponemos el signo de admiración factorial. Que esto nos da a 35 factorial, el 35 no se mueve, pero abajo, como pueden ver, tenemos una resta entre paréntesis, entonces resolvemos. Bueno, pasamos el 3 factorial tal cual, ese no cambia, y el 35 menos 3 nos da como resultado pues 32, y solo le ponemos el signo factorial que estaba por fuera de los paréntesis. Volvemos a poner c 35 sobre 3, que esto es igual a 35 por 34 por 33 por 32. Y lo dejamos hasta aquí y ahorita les voy a explicar por qué. Esto va sobre 3 factorial y 32 factorial. Como pueden ver, aquí se repite el 32. El 32 está tanto como arriba como abajo, por lo que por facilidad de pasos y para que no se batalle, se elimina. Se elimina el 32 de arriba y el 32 de abajo. Esto porque básicamente lo que nos dé de aquí es lo que también ya viene inmerso en la parte de arriba. Entonces, nos saldría un número súper gigante y a la hora de estar simplificando y simplificando y simplificando nos vamos a tardar demasiado. Entonces, para ahorrarnos tiempo y espacio, pues se eliminan de manera automática. Entonces, la fórmula nos quedaría 35 por 34 por 33, tomando en cuenta que ya no está el signo factorial, porque como se los dije, este nada más es para representar que a partir de aquí se va a ir multiplicando de manera descendente cada número. Por la parte de abajo, el 3 factorial nos quedaría como 3 por 2 por 1. El último paso es c, volvemos a poner c, 35 sobre 3. Esto es igual a la multiplicación de 35 por 34 por 33, que nos da 39.270, esto sobre el 6, que sabemos que es el resultado de 3 factorial, y toda esta operación nos da 654. Entonces la respuesta es que se pueden formar 654 comités diferentes. Entonces, ya tenemos el primer paso, que es de combinación. Les recuerdo que aquí implica a todos los elementos. Seguimos con la varianza. La varianza, aquí la característica que tiene es que aquí los elementos deben de tener un orden. Acá en combinación nada más nos decía, mientras incluya a todos los elementos, está bien. Pero aquí en varianza nos dice que tiene que tener un orden. Ya les había mencionado que en las fórmulas tenía dos fórmulas, una para repetición y una sin repetición. En este caso, vamos a usar la de sin repetición y ahorita les digo por qué. El problema nos dice, ¿de cuántas maneras se pueden acomodar 10 libros en 12 espacios disponibles de un estante? Bueno, como les había comentado, es una variación ya que existe el orden de los 10 elementos. El problema nos exige que estos libros tengan un orden, ¿no? Entonces, usamos la variación sin repetición porque no se puede repetir el lugar que yo ocupo otro libro. Por ejemplo, yo aquí tengo mis 10 libros y este libro lo paso al último lugar y por ende ya no puede volver a estar ahí. Por eso es que utilizamos esta fórmula. Entonces, variación sin repetición, su fórmula es
V representando a la varianza, N, que recordamos que es el número natural, sobre M, que es el número de elementos. Esto va a ser igual a M factorial sobre, abrimos paréntesis, M menos N, cerramos paréntesis y ponemos el factorial. Sustituyendo los valores, recordamos que tenemos 10 libros con 2 espacios. Entonces, N va a ser igual a 10 y M va a ser igual a 12. Entonces, en la fórmula nos quedaría V, 10 sobre 12 es igual a 12 factorial sobre, abrimos paréntesis, 12 menos 10, cerramos paréntesis y ponemos el factorial. Resolviendo nos quedaría 12 factorial sobre, una vez hecha la resta que aquí nos marca que es 12 menos 10, nos queda 2 factorial. Hago aquí un paréntesis porque cabe recalcar que en este tipo de restas o en este tipo de operaciones, el número de elementos siempre tiene que ser mayor al número natural, porque si no el problema estaría mal. Entonces regresamos aquí, nos quedó 12 factorial arriba y abajo nos quedó 2 factorial. Esto va a ser igual a 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y si quieren multiplicarlo por 1 está bien, pero si no, igual el resultado va a ser el mismo porque cualquier número que esté multiplicado por 1 no va a alterar el producto. Entonces, esto nos va a dar como resultado 479.100.600 sobre 2, recordando que el 2 factorial solo es 2 por 1. Esto nos va a dar como resultado final 239.500.800, que es la respuesta de las maneras en las que se pueden acomodar estos 10 libros. Entonces ya tenemos combinación y lo que tenemos también ya es variación. Por último tenemos la permutación. Aquí vamos a usar la permutación sin repetición, ya que se le da un orden a los elementos. Acá también ya existía, en variación también ya existía el orden de los elementos. Acá en permutación es lo mismo, solo que aquí importa tanto el orden como el acomodo de los elementos. Aquí el problema nos dice de cuántas maneras 5 personas pueden sentarse en 5 sillas libres. Si pueden darse cuenta, los datos se repiten, por lo que de alguna manera este es uno de los problemas más sencillos. Aquí le puse pues como nota que es una permutación sin repetición, ya que se le da un orden a los elementos. Entonces, nuestra fórmula de permutación quedaría n minúscula, P mayúscula simbolizando la permutación. Esto es igual a n factorial. Aquí, si se pueden dar cuenta, no entra la m, pero también se toma en cuenta, por así decirlo. Entonces, sustituyendo los valores, n quedaría como 5, permutaciones igual a 5 factorial. Si lo metemos directamente a la calculadora nos da como resultado 120, que este 120 es el resultado de 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, si gustan poner el 1, si no, pues también está muy bien. Entonces, haciendo un recuento de todos, la combinación implica todos los elementos, no importa el orden, aquí no afecta, mientras se incluya todos, está bien, es combinación, es como la manera o la característica que tiene la combinación. La variación, aquí es donde nos exige un orden, aquí no podemos repetirlos. Y en la permutación, aquí
ya también los elementos deben de tener un orden y todo depende si es con repetición o sin repetición. Una vez aclarado todo esto, vamos a hacer un ejercicio para que quede un poquito más claro. El problema que vamos a resolver dice así: una urna tiene 8 bolas rojas, 5 amarillas y 7 verdes. Si se extrae una bola al azar, calcula la probabilidad de que sea roja, de que sea verde, de que sea amarilla, de que no sea roja y de que no sea amarilla. Entonces nos vamos a nuestra tablita de fórmulas que ya les había enseñado con anterioridad y vamos a buscar la que mayor se acomode a lo que estamos buscando. Si nos podemos dar cuenta, hay elementos que se van a repetir, entonces puede ser combinación, variación con repetición o permutación con repetición. Ahora, vamos a checar si el orden de los elementos influye. Esto para saber si combinación podría entrar en este problema que acabamos de leer. Entonces, ¿el orden influye? No. Entonces, descartamos lo que es combinación, porque pues combinación lo que tiene es que incluye a todos los elementos, no tiene un orden y tampoco importa si se repiten o no. Entonces de esta manera podemos ir descartando combinación. ¿Se pueden repetir los elementos? Sí, porque nos pide 5 cosas y por esta razón pues se repiten los elementos. ¿Y se intervienen todos los elementos? Sí. Entonces vamos a hacer nuestra permutación con repetición, que es la que cumple con estos 3 requisitos. Entonces empezamos a resolver. La primera nos dice que cuánta probabilidad hay de que sea una bola roja. Entonces vamos a empezar a sacar los elementos. En este caso lo que es M y lo que es N. M, recordamos que son los elementos y N es el número natural que lo acompaña. E nos está pidiendo cuánta probabilidad hay de que sea una bola roja. Entonces recordamos que en el problema nos dice que hay 8 bolas rojas. Este va a ser nuestro elemento, 8. Y después nos dice que es un número natural. Para este caso vamos a sumar todos los elementos que hay. Entonces sumaremos las 8 bolas rojas más las 5 bolas amarillas más las 7 verdes. Esto nos da un total de 20. Este va a ser nuestra N en este problema. Empezamos con nuestra fórmula. La probabilidad de que saquemos nuestra bola roja, ponemos nuestra fórmula de permutación con repetición, que quedaría como P es igual a N factorial sobre N factorial. Esto es igual a 8 factorial sobre el 20 factorial. Si lo metemos a la calculadora, el resultado final será 0.4. Recordándoles que el 8 factorial significa que va a ser 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 2 y si quieren por el 1, pero si no lo quieren poner también les va a dar el mismo resultado. Igual sería para el 20. Entonces la probabilidad de que nos salga una bola roja será de 0.4.
Ya sacamos el primer punto. Después nos dice de que ahora sea una bola verde. Para la bola verde vamos a sacar nuestro número de elementos, que en este caso m sería a la cantidad que tenemos de bolas verdes. En este caso son 7. Esta va a ser nuestra m. Y nuestra n quedaría exactamente igual que acá en el primer punto. Se suman todas las pelotas que tenemos y por resultado nos da 20. Ponemos nuestra fórmula de igual manera. P es igual a m factorial sobre n factorial. En este caso nuestra m viene siendo 7, ese es su valor, ponemos el signo de admiración que no se nos olvide y n abajo. Y si metemos esto a la calculadora nos va a dar como resultado 0.35. Como les mencionaba al principio, si aún no entienden por qué es que sale este resultado, me faltó el igual, es porque se multiplica. Si lo metes manualmente a la calculadora, que es cuando vas empezando, deberás de ponerle 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, esto entre paréntesis, sobre, volvemos a abrir paréntesis, 20 por 19, por 18, por 17 y así sucesivamente. Pero es un poco más tardado el proceso. Y puede que se nos vaya un número de más o de que no podamos perder tanto tiempo. Quizás estamos en un examen y necesitamos hacer las cosas rápidas. Entonces la calculadora ya tiene esta opción de que pongamos el número más el signo de admiración, el factorial. Metemos la fórmula como tal y nos tendrá que dar este resultado. Como tercer punto nos dice de qué probabilidades de que ahora sea amarilla. Repetimos el mismo proceso que en los pasos anteriores. En este caso m nos valdría 5, ya que es la cantidad de pelotas amarillas que tenemos. N queda de la misma manera. Se suman todos los elementos, 8 más 5 más 7 nos da 20. Ponemos nuestra fórmula. P es igual a m factorial sobre n factorial. No forzosamente siempre se tiene que poner esto, ya lo puedes meter así directo, que pongas P es igual a 5 factorial sobre 20 factorial, pero esto yo lo hago para que quede un poquito más entendido de qué es lo que se va haciendo en cada paso y en cada elemento y cómo es que se sustituye. Entonces esto nos quedaría a 5 factorial sobre 20 factorial de igual manera. Esto, al meterlo a la calculadora, nos da como resultado 0.25. Como penúltimo punto, nos pide ahora de que no sea roja, podrá ser amarilla o podrá ser verde, más no roja. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuestra M va a ser el resultado de la suma de los elementos de los cuales sí puede ser que salga esa pelota. En este caso va a ser verde y amarilla. Verde corresponde al número 7 y esto lo vamos a sumar con las 5 pelotas amarillas o bolas. En este caso van a ser 12. Esta va a ser nuestra M. N quedará de la misma manera. N no va a cambiar en ninguno de los puntos, si se dieron cuenta.
Igual para el último punto quedará de la misma manera. 20 por si aún no les queda claro, salió de la suma de todos los elementos. Y sustituimos. P es igual a m factorial sobre n factorial, que esto nos va a dar a 12 factorial sobre 20, igualmente factorial. Esto nos va a dar como resultado a 0.6. A 0.6. Y por último, nos pide de que ahora no sea amarilla. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior de las bolas rojas. Ahora vamos a sumar los elementos que sí pueden salir. En este caso van a ser las bolas rojas y las bolas verdes, que quedaría como 8 más las bolas verdes, que son 7 en este caso. Esto nos da como resultado 15. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos en los otros. N nos queda como 20 y nuestra fórmula queda como P igual m factorial n factorial igual, sustituimos valores, 15 factorial sobre 20 factorial. Esto nos va a dar un resultado de 0.75. Y así de sencillo es como se resuelven este tipo de problemas. Quizá podría haber confusión al momento de decir, bueno, ¿y cómo voy a saber bien qué es combinación, qué es permutación, qué es variación? Bueno, yo hice un cuadrito como el que les voy a mostrar ahorita para que quede un poquito más claro cuándo saber a qué fórmula